¿Pueden ver mi pantalla? Bien. Y en la clase anterior habíamos llegado hasta acá, si mal no recuerdo. Y les había dejado de tarea la segunda parte del ejercicio que habíamos empezado en clase, ¿se acuerdan? Exactamente. ¿Alguien lo hizo? Sí, en realidad no era el mismo, creo. Habíamos modificado un ejemplo. Sí, sí, sí. Bien. ¿Alguien más lo hizo o sos el único? Bien. Bueno, quienes los hayan hecho, envíenmelo por correo, por favor. ¿Está bien? Así me queda y si hay algún comentario, sugerencia para hacer, alguna corrección, se las hago llegar enseguida. Bien. Sí, bueno, esa era la idea, digamos. La idea del ejercicio era ver, remarcar cómo utilizando, o mejor dicho, cómo implementando un circuito mediante sumatorias de maxitérminos o como productoria de minitérminos, la implementación puede cambiar significativamente. Sin embargo, el circuito hace exactamente lo mismo. La idea era justamente que quede explícito cómo la implementación puede terminar impactando, digamos, en la cantidad, por ejemplo, de componentes del circuito en cuestión. Entonces, la idea de hoy es comenzar a ver el álgebra de Boole, los axiomas fundamentales, los teoremas que se derivan de los axiomas. Y vamos a ver cómo las herramientas, sobre todo los teoremas del álgebra de Boole, nos sirven para justamente simplificar circuitos, simplificar expresiones booleanas y evitar de esta manera obtener un circuito reducido, simplificado, que finalmente eso se refleja en un circuito implementado con menor cantidad de componentes. Las herramientas del álgebra de Boole, digamos, no solo nos sirven para analizar y simplificar un circuito, sino que imagínense, por ejemplo, que ustedes disponen solamente de compuertas NAND de 2 entradas y tienen que diseñar un circuito y luego de digamos, encuentran la ecuación booleana, la ecuación lógica para ese circuito, y se encuentran con que tienen que implementar muchas otras funciones además del AND negado o del NAND. Entonces las herramientas del álgebra de Boole nos permiten manipular las expresiones para, por ejemplo, poder expresar o convertir una suma lógica en un producto lógico. Por supuesto, sin alterar la ecuación o la funcionalidad del circuito. Entonces uno podría, en principio, implementar un circuito utilizando solo compuertas NAND o solo compuertas NOR. ¿Cómo se logra esto? Bueno, a partir de la ecuación algebraica, la ecuación booleana que describe nuestro circuito, manipulándola, utilizando los teoremas que vamos a comenzar a ver hoy, para llegar a una ecuación de nuestra conveniencia. Por supuesto, sin alterar la funcionalidad.
Así que bueno, empecemos con el álgebra booleana. Vamos a ver, en la clase de hoy vamos a empezar a ver cuáles son los teoremas, los axiomas y teoremas fundamentales que nos permiten simplificar ecuaciones booleanas. Vamos a ver que algunas reglas o algunos teoremas son muy parecidos, incluso en algunas condiciones son iguales a los del álgebra tradicional que conocemos, pero otros, digamos, cambian sutilmente. Vamos a utilizar también mucho el concepto de dualidad, que como vamos a ver enseguida, la dualidad nos permite, cuando enunciemos un axioma o un teorema, enunciar ese mismo axioma o teorema para el dual de la ecuación en cuestión. ¿Cuál es el dual de la ecuación en cuestión? Bueno, cuando uno reemplaza los ceros por unos por ceros, productos por sumas lógicas y sumas lógicas por productos. Y de esa manera uno obtiene el dual de la función o ecuación booleana original y el teorema que uno enuncia para la función original también es válido para la función dual. Bien, en esta diapositiva la primera tablita que tenemos arriba son los axiomas fundamentales del álgebra de Boole. ¿Alguien conoce cuál es la diferencia entre un axioma y un teorema? Porque arriba tenemos una tabla de axiomas y abajo tenemos una tabla de teoremas. Sí, perfecto. Digamos, si uno trata de no dar una definición rigurosa, digamos, justamente eso es lo que es un axioma. Digamos, en este caso es una ecuación cuya veracidad uno la supone y no la discute, digamos. Suponemos que eso es así y en base a eso construimos todos los demás. Por ejemplo, los teoremas. Pero digamos, los axiomas son como verdades incuestionables y que no necesitamos demostrar. En este contexto podemos definir un axioma de esa manera, que es tal cual lo que vos acabas de decir. Bien, díganme si se puede ver, si ven bien la pantalla, la diapositiva. Bien, el axioma 1 simplemente lo que dice: B es igual a 0 si B no es igual a 1. Esto es lo que quiere decir, digamos, como en el álgebra de Boole. Cada variable puedo tomar únicamente uno de dos posibles valores. Esa variable no puede tomar los dos valores simultáneamente, o sea que si B no es igual a 1, B tiene que ser igual a 0, por descarte. Porque tiene que tomar sí o sí uno de esos dos valores posibles. Y si no es uno, tiene que ser el otro. Y por ejemplo, fíjense acá el axioma dual. Dice B es igual a 1 si B es distinto de 0. En este caso, este axioma es un axioma unario. Unario quiere decir donde solo interviene una sola variable. Por ejemplo, recuerdan las operaciones binarias que hemos visto, binaria en el sentido que intervienen dos variables, por ejemplo, la suma lógica, el producto lógico, etc., donde intervienen dos variables. En este caso, este axioma es unario, solo interviene una variable. En este caso, B, pero uno puede darle el nombre que le resulte más conveniente. Bien, el axioma 2. Digamos, el complemento de 0 es igual a 1. De nuevo acá, el axioma dual, el complemento de 1 es igual a 0. Y acá, en la columna de la derecha, lo que tenemos es cuál es el nombre con el que se conoce el axioma en cuestión. En este caso, nosotros esto ya lo habíamos visto de manera más explícita, que es el complemento o la negación, ¿no? El axioma 3 relaciona, esto fíjense que ya es un axioma binario, tenemos dos entradas o dos variables,
y que nos dice que el producto lógico entre 0 y 0 es igual a 0. Y fíjense el axioma dual. Recuerden que el axioma dual es cuando reemplazábamos los ceros por unos, unos por ceros, productos por sumas o sumas por productos. En este caso, si reemplazamos todos los ceros por unos y el producto por la suma, obtenemos el axioma A3 dual, que nos dice que 1 más 1 es igual a 1. Por supuesto, este 1 de acá es este operador de acá es la suma lógica, no la suma algebraica o aritmética. El axioma 4, 1 por 1 es igual a 1. El dual, 0 más 0 es igual a 0. 0 por 1 es igual a 1 por 0. Acá aplicamos qué propiedad. No está explícito, pero bueno, esta es la propiedad exactamente. Y lo mismo acá para el axioma dual. Bueno, fíjense que, por ejemplo, el axioma 5, el axioma original, A5, es exactamente igual que el axioma del álgebra tradicional que conocemos. Lo mismo el axioma 3. O lo mismo, bueno, en realidad acá, digamos, de los axiomas A3 a A5 para la parte, el axioma original, digamos, no el dual, la regla que aplica es la misma que en el álgebra tradicional. No el axioma 1 y el axioma 2, porque en el álgebra tradicional, por supuesto, tenemos mucho más que dos valores posibles. Entonces, si B en el álgebra tradicional, si B es distinto de 1, eso no nos dice nada respecto al valor de B. El valor de B puede ser cualquier otro valor de los infinitos valores posibles que puede tomar B dentro del álgebra tradicional. En este caso sí es válido porque únicamente existen dos valores, 0 y 1. Entonces si B no vale 1, tiene que valer 0. Y el complemento tampoco, esta operación está definida así como tal cual en el álgebra tradicional. Pero de los axiomas 3 a 5, uno puede hacer una relación directa con el álgebra tradicional. Y en base a estos axiomas, que son como verdades indiscutibles, uno construye todo lo demás. Todo lo demás, por ejemplo, los teoremas, digamos, uno sí los puede demostrar recurriendo a los axiomas y a las operaciones aritmético-lógicas válidas para el conjunto con el que estamos trabajando, que en este caso son es el álgebra de Boole. El primer teorema dice B por 1 es igual a B. El dual dice B más 0 es igual a B. Que esto es lo que se conoce como teorema de identidad. B por 0 es igual a 0. Acá uno podría decir, y esto también es igual a 0 por B, que es igual a 0. Y el teorema dual que dice que B más 1 es igual a 1. Este acá lo vamos a usar un montón a continuación. Este acá también. Bueno, en general todos los teoremas los vamos a usar. Lo vamos a empezar a usar bastante de ahora en más. Y por supuesto también este de acá. B por B es igual a B. Esto ya lo habíamos notado, lo habíamos remarcado alguna vez cuando empezamos a ver el producto lógico. B por B es igual a B y B más B es igual a B. Este teorema se llama o se conoce como teorema de la idempotencia. Teorema 4 es la involución o doble complemento. Es decir, si yo complemento dos veces una variable, lo que obtengo es el valor original de esa variable. Por ejemplo, si B inicialmente vale 0, el complemento de B es igual a 1, y si yo vuelvo a complementar de nuevo, obtengo nuevamente un 0, que es el valor inicial de B. Y el teorema de los complementos nos dicen que B por B negado es igual a 0, o que B más B negado es igual a 1. ¿Alguna duda respecto de los axiomas o los teoremas? ¿Quedan claros? ¿Hay algo que nos cierre? ¿Algo que genere dudas? Digamos, esto si alguno
Si hay alguna duda, digamos, esto uno lo puede verificar rápidamente poniéndole valores a la variable en cuestión, en este caso b. En el álgebra de Boole no es tan difícil porque a la variable le podemos asignar uno de dos posibles valores, digamos, no hay tantos valores para asignarlo. Entonces la verificación es bastante rápida y sencilla. Sí. No. Mira, está excelente la pregunta porque es algo que pasé por alto. El resultado no es lo mismo. Esto quiere decir que si yo en una... Perdón, le respondo primero a tu compañero y después, porque esto es muy importante. Digamos, por ejemplo, en una ecuación, yo no puedo reemplazar esto por esto otro, porque no son iguales esas ecuaciones. Digamos, esto no es igual a esto. Que esto sea el dual de esto no quiere decir que sean iguales. La dualidad lo que me permite es enunciar un teorema para esta ecuación y a través de la dualidad enunciar el mismo teorema para la ecuación dual. Pero que una ecuación sea dual de la otra no quiere decir que esas ecuaciones son iguales. ¿Está bien? ¿Queda claro? Es decir, yo b por b negado, el teorema 5 de los complementos me dice que es igual a 0. Pero yo no puedo por dualidad reemplazar el producto de b por b negado, no lo puedo reemplazar por b más b negado. Porque de hecho no son iguales. El teorema 5 me dice que b por b negado es igual a 0. Y a través de la dualidad planteamos el mismo teorema para b más b negado, pero b más b negado es igual a 1. ¿Está bien? No son iguales. Sí. En palabras textuales no recuerdo. Si querés podés preguntar de nuevo, pero digamos básicamente lo que él preguntó es si una ecuación y su dual son iguales o son equivalentes. Digamos, las ecuaciones no son equivalentes. Claro, que el axioma o el teorema. Exactamente, digamos, en caso general no se da. Digamos, y uno no puede reemplazar una ecuación por la otra. Simplemente se utiliza la dualidad para, a partir de una ecuación o a partir de una igualdad, demostrar lo mismo para el dual de esa ecuación. Y se le conoce como dual de esa ecuación cuando uno reemplaza ceros por unos, unos por ceros, productos por sumas y sumas por productos. Pero por supuesto, una ecuación y su dual, en general, no son iguales. Puede haber casos particulares en las que sí, pero en general no son iguales, entonces uno no puede reemplazar una ecuación por su dual. Cuando uno está resolviendo, por ejemplo, algún problema algebraico, digamos. Pero sí, muchas gracias por la pregunta porque es súper importante y yo no lo había mencionado. ¿Alguna otra pregunta, duda respecto de los axiomas o teoremas? Damos un comentario antes de seguir. Es por supuesto de nuevo mi consejo o mi punto de vista es, digamos, si alguien lo quiere hacer, por supuesto, yo no se lo voy a prohibir ni mucho menos, pero los axiomas y los teoremas no sé si tiene sentido, digamos, que uno se los aprenda de memoria. Como les dije, algunos los vamos a usar, a todos los vamos a usar, a algunos más que otros. Entonces, sin querer, uno después de tanto usarlos se los aprende de memoria, se los acuerda.
Pero para mí no tiene sentido, por ejemplo, perder toda una tarde o dedicar toda una tarde a memorizarse estas dos tablas. Antes que eso, tal vez es mucho más productivo simplificar ecuaciones mediante el álgebra de Boole. En ese proceso de simplificación uno va a recurrir a estos axiomas y teoremas, y después de usar varias veces, digamos, tantas veces los axiomas y teoremas, digamos, sin querer uno después los recuerda. Pero desde mi punto de vista no tiene sentido dedicar el tiempo que sea a memorizarse estos axiomas y teoremas. Después uno se los acuerda sin querer. Bien, acá algunos ejemplos, el teorema de la identidad. ¿Cómo los implementaríamos? Sí. Genial. Bien, acá tenemos algunos ejemplos de implementación. De implementación, ¿no? El equivalente circuital de, por ejemplo, el teorema de la identidad. El teorema de la identidad, su formulación original, B por 1 igual a B. Por supuesto, el B lo implementamos con la compuerta lógica AND, es decir, el producto lógico con la compuerta lógica AND, y B por 1 es igual a B. Digamos, esto es fácil de verlo, fácil de verificarlo. Nosotros ya habíamos utilizado la compuerta lógica AND, habíamos visto cuál es su tabla de verdad. En este caso, si uno quiere implementar o escribir la tabla de verdad para esta implementación del teorema de identidad, ¿cuáles son los valores para la salida de este circuito? ¿Seguro? ¿Seguro? Digamos, acá simplemente lo que estamos haciendo es escribir la tabla lógica o la tabla de verdad para la compuerta AND cuando las entradas toman estos valores. 0 y 1. Si uno presta atención, ahí se da cuenta de que en realidad la salida adopta el valor que tenga B. Y lo mismo para la implementación del teorema dual. ¿Cuánto vale la salida? 0 y 1, que de nuevo es igual directamente al valor de B. A ver. Sí, todavía no hemos llegado al caso de múltiples variables. Simplemente acá lo que hemos hecho fue, por ejemplo, para el teorema de la identidad, que nos dice que B por 1 es igual a B, y su dual, que nos dice que B más 0 es igual a B, simplemente lo que hicimos fue dibujar el circuito para esos dos teoremas. Mejor dicho, para ese teorema y su dual. Y simplemente mediante si uno conoce, se acuerda la tabla de verdad tanto para las compuertas AND y OR, uno puede llegar a la conclusión de que efectivamente la salida toma el valor de B. Bueno, y acá es exactamente lo mismo, ¿no? El teorema del elemento nulo en el producto y en la suma lógica.
Digamos, en la diapositiva siguiente está el circuito, digamos, pero digamos, si uno ve esto, se pueden hacer una imagen mental de cuál sería la implementación circuital. Digamos, en el primer caso, como la relación entre el B y el 0 es un producto, por supuesto que lo que va a haber es una compuerta AND. En una entrada B, en la otra 0. ¿Está bien? Y como estoy multiplicando, recuerden que acá aplica la misma regla que en el álgebra tradicional. 0 por cualquier otra cosa es igual a 0. Y para el dual tenemos una compuerta OR porque la relación es la suma lógica. B más 1. Si B vale 0, 0 más 1 es igual a 1. Si B vale 1, 1 más 1 es igual a 1. Entonces de esa manera tenemos la implementación del teorema del elemento nulo. Digamos, ¿por qué el elemento nulo? Porque si acá tengo un 0, no importa lo que valga B, es como que lo estoy anulando. A la salida de tener 0. Y el dual de esto me dice, como estoy sumando, no importa lo que valga B, como le estoy sumando 1, a la salida voy a tener un 1. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, esto... Bueno, B por B es igual a B y B más B es igual a B. De nuevo, se pueden hacer una imagen mental de la implementación circuital y por qué es válida esa implementación. ¿Cómo? La multiplicación con el 1. Por supuesto, digamos, los teoremas son válidos para todos los posibles que tome en este caso la variable B. Todos los posibles valores en este caso son 2, o 0 o 1. Exactamente, son simplemente dos combinaciones. Porque la variable de entrada, si bien esto es una operación binaria, es decir que toma 2, pero la entrada es la misma. Yo podría conectar esto acá. Entonces la entrada, la salida. Sí, lo podría escribir así para que quede bien claro. Pero solo son dos combinaciones posibles. Porque no pueden tomar valores distintos las entradas. Entonces acá va a ser 0 y acá va a ser 1. ¿Cómo? Sí. No, porque el valor es el mismo. Fíjate que la variable es la misma. Digamos, imagínate esto, ¿no? Imagínate que eso es un cable. Por ese cable, claro, por ese cable circula el valor, o ese cable tiene el valor lógico de la variable B. Digamos, esta ecuación lo que me dice es que yo tengo que multiplicar el valor de B con el valor de B. Fíjate que me estoy conectando al mismo cable. Entonces, simultáneamente, las dos entradas van a tener el mismo valor, ya sea 0 o 1. Lo mismo para el dual del teorema. Bien. Bueno, fíjense, por ejemplo, algo. Si tienen por ejemplo que amplificar. ¿Se acuerdan que unas clases atrás habíamos hablado del buffer? Que el buffer es
simplemente a la salida copia el valor de la entrada. Bueno, imagínense que están armando un circuito en una proto y no tienen un buffer. Bueno, no hay problema, digamos, pueden usar tanto una compuerta AND como una compuerta OR conectadas de esta manera. Es decir, puenteando sus entradas. Y esto es equivalente a tener un buffer. El teorema de la involución. Acá dice identidad, no es exactamente identidad, está en la tabla como teorema de la involución. De acá. Parto con B, aplico un negador, obtengo B negado. Lo vuelvo a negar, ¿qué obtengo? B doblemente negado, que es igual a B. A ver. Exactamente. Exactamente. O por ejemplo, esto, fíjense, tal vez alguno ya se percató o estaba intuyendo algo, pero si en una ecuación lógica uno tiene, qué sé yo, y es igual a por B por, qué sé yo, C doblemente negado, ¿está bien? No vayan, no salgan corriendo a comprar dos negadores, porque en realidad no los van a necesitar. Porque C doblemente negado, yo esto lo puedo directamente escribir como A por B por C y prescindo totalmente los dos negadores. ¿Está bien? Bueno, el teorema de complemento, digamos, trato de pasar un poquito más rápido porque, digamos, si llega a haber alguna duda, alguna consulta, por favor me frenan, me dicen, no hay ningún problema, pero no quiero demorarme con cosas que por ahí son similares a las que acabamos de ver. Por ejemplo, B por B negado es igual a 0, B más B negado es igual a 1. Supongo que queda claro de por qué es válido ese teorema. Si estoy multiplicando una variable con su complemento, es decir, estoy multiplicando 0 con otra cosa, no importa lo que valga esa otra cosa, en este caso va a ser 1, porque el complemento de 0 es 1, entonces 0 por 1 es 0. Y lo mismo acá, 1 más algo es igual a 1. Bien, ahí la tabla nuevamente. Y bueno, sí, ahora sí, uno de ustedes mencionaba recién, bueno, ¿qué pasa si tengo otra variable C? Bueno, por supuesto que estos teoremas que vimos acá uno los puede extender al caso de múltiples variables. Y la cosa se va poniendo un poco más interesante, porque normalmente en un circuito, en un problema real, uno no tiene, difícilmente tiene una variable o dos variables. Normalmente uno tiene varias variables. Entonces, ¿cuáles son los teoremas que aplican a un álgebra de Boole donde intervienen múltiples variables? Bueno, fíjense, si uno presta atención a los nombres de los teoremas, los nombres son iguales en algunos casos. Hay uno que vale para el álgebra de Boole, pero no para el álgebra tradicional. No sé si alguno lo conoce o lo sabe o le suena, pero la mayoría de los teoremas tienen el mismo nombre que en el álgebra tradicional. Por ejemplo, el primero, o el sexto en realidad, que es el teorema de conmutatividad, que dice que B por C es igual a C por B. ¿Qué me está diciendo eso? Que yo en la compuerta AND, no importa si a la primera entrada le conecto B y a la segunda C, esto es totalmente equivalente que yo a la primera entrada le conecte C y a la segunda entrada le conecte B.
las salidas van a ser exactamente iguales. Eso es lo que me está diciendo el teorema de conmutatividad. ¿Queda claro? Por ejemplo, bueno, para el teorema de asociatividad, que es el teorema 7. Veamos la formulación original, es decir, esta de acá. ¿Qué me está diciendo ese teorema? Que yo podría conectar como las entradas de... Primero, ¿cuántas compuertas AND voy a necesitar para implementar, si yo quiero implementar la ecuación de ese teorema? Dos, exactamente, porque tengo dos productos. El teorema de asociatividad me está diciendo, fíjense que esto es B por C dentro de paréntesis por D. Lo que tengo a la salida de esa compuerta es lo que está dentro del paréntesis. Y luego utilizo una segunda compuerta para multiplicarlo con D. Y el teorema me dice que esto es exactamente lo mismo a que yo acá abajo me dice que es lo mismo a que yo conecte de esta manera o de esta manera. A ver. Bien, el teorema 8, fíjense el teorema 8, también lo vamos a usar muchísimo. El teorema 8 lo que dice es B por C más B por D esto es igual a qué. Fíjense que esto es como si uno hubiese sacado acá factor común B en el teorema de la distribución. Fíjense que uno acá lo puede aplicar tal cual lo hace en el álgebra tradicional. Es como si uno saca factor común B y le queda B por C más D. ¿Está bien? En el teorema 8. El teorema 8 nos permite reescribir esto de esta otra manera. Y fíjense que, digo, la igualdad vale, digamos, cuando uno quiere escribir esto de esta otra manera, es como si acá hubiese sacado factor común B. En el álgebra tradicional, si ustedes sacan factor común B, ¿qué les queda? Les queda exactamente esto. ¿Quedó trabada? ¿Actualizó? Ahora lo estoy moviendo. Esta conexión, mira. Bueno, sí, en realidad estoy en la diapositiva anterior.
Bien, sí, no, lo que estaba comentando es simplemente en el teorema 8, fíjense que para el teorema 8 del álgebra de Boole, la operación, digamos, si uno quiere plantear esta igualdad, la operación que se plantea es exactamente la operación que uno hubiese planteado en el álgebra tradicional, que consiste en sacar factor común a b. De ambos términos, entonces le queda b por el producto de c más d. Bien. Bueno, sigamos adelante entonces. No los quiero aburrir uno por uno con los teoremas. Sí me interesa que le presten especial atención al teorema 12, que es súper importantísimo en el álgebra de Boole, el teorema de De Morgan, porque el teorema de De Morgan lo que nos permite es primero, digamos, nos permite simplificar circuitos. Digamos, no siempre es posible, pero en la gran mayoría de los casos, cuando uno implementa a través del álgebra de Boole o a través de los mapas de Carnot, que son los temas que vamos a ver a continuación, normalmente uno termina con un circuito con una ecuación bastante compleja o bastante grande, y esa ecuación normalmente se la puede simplificar. Además de los teoremas que estamos viendo, uno que es bien específico, digamos, del álgebra de Boole, es el teorema de De Morgan, que nos permite escribir una ecuación, nos permite convertirla en otra. Después, cuando veamos algún ejemplo, va a quedar mucho más claro, pero me interesa que al menos se acuerden por ahora del teorema de De Morgan, porque este sí lo vamos a usar mucho. Los otros también los vamos a usar, digo, pero este por ahí es un teorema nuevo, no nuevo, sino es un teorema específico del álgebra de Boole. Los otros por ahí uno ya conoce, al menos de nombre, debería acordarse estos teoremas o propiedades del álgebra tradicional. Sin embargo, el teorema de De Morgan es específico del álgebra de Boole. Bien, por ejemplo, tenemos el ejemplo 1 acá, la ecuación y igual a por b más a negado por b. Y queremos utilizar los teoremas que acabamos de ver para tratar de simplificar esta ecuación. Díganme, ¿qué se les ocurriría o qué teoremas podrían aplicar para simplificar esta ecuación de acá, del ejemplo 1? Exactamente. Que en realidad no es de factor común, es distributivo. Bueno, ahí tengo está la paso por paso la solución. Fíjense que acá no solo se aplica el teorema 8, sino que se aplica el dual también del teorema 5 y el teorema 1. Acá, para simplificar esta ecuación, y igual a a por b más a negado por b, que eso es igual a b, se aplican tres teoremas: el 8, el dual del 5 y el 1. El 8, como bien vos decías, es el teorema el teorema de la distribución. El teorema 5 o el dual del teorema 5, ¿qué es lo que nos dice el dual del teorema 5? Exactamente. Y el teorema 1, b por 1 igual a b, exactamente. Digamos, acá mi intención no era que se acuerden, pero digamos que razonen. Digamos, el teorema 8 es el de la propiedad distributiva. El teorema, el dual del 5 dice a más a negado, o una variable más su complemento, es siempre igual a 1, y 1 multiplicado por una variable es directamente la variable.
Y fíjense en este ejemplo tan sencillo cómo queda bien explícito que recurrir a las herramientas del álgebra de Boole, por ejemplo, si nosotros queremos implementar el circuito original, tenemos que multiplicar A con B, negar a eso, multiplicarlo con B, y a estos dos resultados sumarlos, a estos dos resultados parciales sumarlos. Y así uno obtiene la salida Y. Pero fíjense que si uno se da cuenta, puede decir que... ¿Cómo? Perdón, la ecuación de qué. Sí, lo que dibujé en azul fue la implementación circuital de la ecuación original. ¿A ver? Es decir, si alguien, imagínate que alguien viene y te dice, che, necesito que me implementes el circuito descrito por esta ecuación. Si vos lo implementás así tal cual, terminás con un circuito que tiene dos compuertas AND, una compuerta OR y un negador. Pero vos podés decir, no, che, pará, fíjate que el circuito, a este circuito lo puedo implementar de una manera mucho más eficiente, donde directamente la salida es igual a B. Y fíjate que ahí ni siquiera necesitas utilizar ninguna compuerta. ¿Se ve? ¿Queda claro? Entonces, el circuito de arriba y el circuito de abajo hacen exactamente lo mismo. El de arriba es la implementación de la ecuación original y el de abajo es la implementación de la ecuación simplificada. Pero es simplificada. El funcionamiento o el comportamiento es exactamente el mismo. Lo que pasa es que aplicando los teoremas del álgebra de Boole, uno simplificó y pasa de una ecuación así a otra así. Mucho más sencilla, y fíjate que, digamos, si tenés que implementar esto, bueno, tenés que primero conseguir las dos compuertas AND, la compuerta OR y el negador. Después armar un PCB o, digamos, de alguna manera conectar las entradas y salidas de cada una de esas compuertas. Y así le das al cliente o a tu amigo, al que te haya pedido, digamos, acá tener el circuito que hace lo que vos necesitas. Pero si sos un poco más vivo, directamente conectás la entrada B a la salida y le das a tu amigo el circuito que implementa esta ecuación, pero implementado de una manera mucho más eficiente y compacta. Obviamente esto es un ejemplo súper de juguete, ¿no? Pero en general esta es la filosofía. Cuando uno parte con un problema, tiene un problema, uno lo resuelve, termina con una ecuación, ¿está bien? Con una ecuación que uno encuentra mediante, a ver cómo decirlo, una ecuación original donde uno representa esa ecuación mediante suma de minitérminos o producto de maxitérminos, pero después a esa ecuación uno la puede trabajar para simplificarla, y antes de implementar el circuito, uno lo que hace es implementar el circuito con la ecuación simplificada. Entonces, por lo general, termina con circuito con menos elementos, menos compuertas, más chico, más compacto, más rápido, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Esa es la filosofía. A ver, sigamos con este ejemplo de acá. Y igual a por, y dentro paréntesis, A por B más A por B por C. Necesitamos simplificar eso ahora.
¿Y qué habían dicho antes? Ah, de la propiedad distributiva. ¿Los demás están de acuerdo o qué opinan? Bien, sí, uno puede sacar tranquilamente, puede sacar, digamos, fíjense que el teorema es exactamente el mismo, es el teorema distributivo. ¿Está bien? Y el teorema distributivo habíamos dicho que en el álgebra de Boole se aplica o se cumple tal cual en el álgebra tradicional. En el álgebra tradicional uno tranquilamente puede sacar el producto A por B como factor común. Ahora, si al principio a uno le resulta más sencillo sacar, por ejemplo, las variables de a una, y bueno, puede sacar primero A, le queda B más B por C, y después saca factor común B. Entonces te queda A por A, saco B, me queda 1 más C. O después uno va adquiriendo un poco de práctica, cancha, y directamente saca A por B, que es lo que sugirió inicialmente sus compañeros. Bien, ahora tenemos esta expresión de acá, A por B, por, dentro de paréntesis, 1 más C. Entonces ahora cada uno de nuevo tiene que empezar a aplicar los teoremas. Hay algunos que uno los puede recordar de manera más sencilla o más inmediata. 1 más C sabemos que es igual a 1, exactamente. Entonces, inmediatamente, uno acá puede escribir A por B por 1. Y les pregunto, B por... A por A, ¿cuánto vale? ¿Seguro? A por A tiene esta implementación. Entonces, A por A es A. Entonces tenemos que Y va a ser igual a A por B. ¿Se ve? ¿Queda claro? ¿Alguna duda, consulta? Fíjense que en la ecuación original, si uno la quiere implementar tal cual, acá tenemos un producto, acá tenemos otro producto, acá tenemos una suma, acá tenemos un producto y acá tenemos otro producto. Pasamos de un circuito que tiene 4 compuertas AND y una compuerta OR a un circuito que hace exactamente lo mismo y solo tiene una compuerta AND. No solo que redujo el número de compuertas, sino que además nos damos cuenta que la variable C es totalmente irrelevante en el funcionamiento del circuito. Es decir, no importa lo que valga C, como no interviene en la ecuación de la salida de mi circuito, C no tiene ninguna influencia en el funcionamiento del circuito. Bueno, acá tienen la resolución y cada uno de los teoremas que hay que aplicar para llegar a la... Sí, nosotros hicimos exactamente lo mismo, salvo que prescindimos de estos paréntesis. El teorema 7 es el de asociación.
Ojo que ese es un teorema anterior. Es el teorema 3. El teorema 7 es el de la asociatividad. ¿Está bien? Bien, teorema de De Morgan. ¿Alguien ha escuchado hablar del teorema de De Morgan? ¿Conoce el teorema de De Morgan? ¿Ha usado el teorema de De Morgan? Bueno, el teorema de De Morgan lo que nos permite es que acá sí aplica la relación de igualdad, ¿está bien? Es convertir un producto en suma y una suma en producto. En pocas palabras, eso es lo que nos permite el teorema de De Morgan. Convertir productos en sumas y sumas en productos. Esto a priori, digamos así a primera vista, pareciera que no tiene ninguna utilidad, pero créanme que el teorema de De Morgan es sumamente importante y se utiliza muchísimo, sobre todo en el diseño de circuitos a nivel de micro y nanoelectrónica. Es decir, cuando uno no está diseñando los circuitos con componentes discretos, sino que uno diseña el circuito, mejor dicho, cuando uno diseña circuitos integrados. Se utiliza muchísimo el teorema de De Morgan. De hecho, es una herramienta fundamental de todos los software que uno utiliza o a los que uno recurre cuando quiere diseñar circuitos integrados, bien digo, y diseñar o implementar circuitos en FPGA. ¿Por qué se utiliza muchísimo esto? ¿O por qué? ¿Cómo surge la utilidad o la importancia del teorema de De Morgan? Porque normalmente nosotros acá, recuerden que yo en las primeras clases les decía, a esto nos vamos a abstraer y vamos a usar las compuertas, su simbolito, y una vez que más o menos tengamos claro, digamos, cuál es su funcionamiento, que más o menos recordemos o sepamos cuál es su tabla de verdad, vamos a diseñar circuitos conectando e interconectando compuertas lógicas, como estas de acá. Pero recuerden ustedes que esos elementos lógicos no son, digamos, no es algo que crece así solo, no es un elemento básico, sino que ese elemento está construido internamente de muchos otros componentes electrónicos como transistores, resistencias, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno quiere, por ejemplo, maximizar el ancho de banda o necesita tener una velocidad de respuesta muy rápida en el circuito, ahí sí se hace relevante recordar cómo están construidas cada una de estas compuertas, porque habíamos dicho como regla general, cuanto menos elementos o menos transistores tenga una compuerta o menos transistores necesite yo para construir una compuerta, en general más rápido va a ser esa compuerta o ese circuito. Bien, yendo a la práctica, y teniendo en cuenta, digamos, cuando uno tiene en cuenta con los transistores o los elementos internos con los que se fabrican las compuertas, una de las compuertas más rápidas es la NAND, por la forma en que se la suele construir a nivel de física, a nivel de silicio, dentro del circuito integrado. Entonces, cuando uno está diseñando un circuito para aplicaciones muy específicas, o muy de nicho, o donde las velocidades o los anchos de banda son muy importantes, uno necesita o va a necesitar, después que tiene el problema, lo resuelve, tiene una ecuación que resuelve ese problema, la simplifica
Y tal vez en ese proceso de simplificación nos quedaron muchas compuertas de este tipo, de este otro tipo, de este otro tipo. Y uno tiene que seguir simplificando, mejor dicho, optimizando. ¿Para qué? Para tratar de convertir todas estas compuertas y llevarlas a tipo NAND. Puede ser que en ese proceso de conversión, donde yo quiero convertir mis compuertas AND, OR, NOR, las quiero convertir o mejor dicho, quiero implementar el circuito utilizando solo compuertas NAND, puede ser que el circuito final tenga más compuertas NAND que el circuito original. Pero aún así, debido a que las compuertas NAND suelen ser las más rápidas de todas por las formas en que están fabricadas, puede ser que aún así me convenga a mí convertir toda la circuitería de mi circuito, valga la redundancia, o mejor dicho, convertir la lógica de mi circuito utilizando solo compuertas NAND. Y créanme que eso hoy en día, digamos, el teorema de Morgan, se le trata de sacar, o mejor dicho, a un circuito se le trata de sacar el mayor provecho, sobre todo cuando uno diseña para altas velocidades o para frecuencias altas, o cuando hace micro nanoelectrónica. A través del teorema de De Morgan es que uno termina sacándole el máximo provecho a ese circuito. Pero básicamente el teorema de De Morgan lo que nos permite es convertir productos en sumas y sumas en productos. Exactamente. Sí. Eso es lo que quería decir. ¿Alguna otra duda, consulta? Bien. Sigamos entonces. Bien. Bubble Pashing. ¿Qué es esto de Bubble Pashing? O mejor, es como empujar la burbuja sería. Este método es un método gráfico, si uno quiere, de aplicar el teorema de De Morgan. ¿En qué consiste este método? Bueno, como les decía, es un método gráfico de aplicar el teorema de De Morgan. Por ejemplo, si uno tiene una compuerta NAND, es decir, que tiene la salida, es un producto lógico cuya salida está negada, ¿está bien? Es como si uno tira esta... Es como si uno tira esa burbujita para atrás y lo que hace es desaparece de donde estaba, de la salida donde estaba, y va a parar a todas las entradas que tenga esta compuerta. Eso es el método de aplicación de atrás hacia atrás, mejor dicho. Es decir, desde las salidas hacia las entradas. Y el método hacia adelante, o desde las entradas hacia las salidas, es como si... perdón, algo que me olvidé de mencionar. Cuando uno tira la burbuja hacia atrás, es decir, desde la salida hacia las entradas, la burbuja desaparece de acá, aparece de la salida donde estaba, aparece acá y lo que cambia es la compuerta. Si tenía un producto, paso a una suma lógica. Y cuando uno aplica desde las entradas hacia las salidas, o en forma directa o hacia adelante, las burbujitas, recuerden que las burbujitas, ¿qué son las burbujitas? Es una forma compacta de escribir un negador. Este elemento de acá. Una forma mucho más compacta, o una notación mucho más compacta, simplemente dibujar una burbujita en lugar de la burbujita y el triángulo o el buffer.
Eh, ah, tiramos hacia adelante, desaparecen de las entradas, aparece en la salida y la suma se convierte en producto. O la compuerta OR se convierte en compuerta AND. Bueno, el caso más útil es lo que les mencionaba. Cuando uno quiere, por ejemplo, implementar un circuito utilizando solo un tipo de compuertas. Sí, no llega a ser una demostración, es simplemente una aplicación gráfica del teorema de Morgan. Ahora, si vos tenés el circuito, digamos, si vos tenés las ecuaciones, aplica el teorema en su forma algebraica. Ahora, si vos tenés el circuito y no tenés la ecuación, tenés dos caminos. O encontrás la ecuación que describe la salida de ese circuito y luego aplicás el teorema de Morgan en su forma algebraica. O si el circuito no es tan complicado, si no tiene tantas compuertas, uno lo puede aplicar en forma gráfica. Digamos, este método es una implementación o aplicación práctica, gráfica del teorema de Morgan. Obviamente, digamos, para circuitos chicos uno lo puede implementar, lo puede llevar a cabo. Ahora, para circuitos mucho más complejos, digamos, con cientos o miles de compuertas, uno no se va a poner a tirar burbujas para atrás o para adelante. Sería una locura. Bien. Ejemplo. Bueno, justamente, mira, acá tenemos ese circuito y nos piden que encontremos la ecuación que describe la salida Y en función de las entradas A, B, C y D. Bueno, este circuito por supuesto es bastante sencillo, uno la ecuación la puede encontrar bastante fácil. Pero la idea de este ejemplo en realidad es demostrar cómo aplicando el teorema de Morgan uno puede encontrar la ecuación de manera relativamente más fácil. A ver, vayamos por parte. Primero, si uno quiere aplicar el teorema de Morgan o Bubble-Paschen de manera gráfica a este circuito, ¿cómo nos terminaría quedando? Vayamos parte por parte. Primero, tenemos burbujas a las salidas. O sea que tendríamos que aplicar desde las salidas hacia la entrada. Bueno, en realidad... Uh-huh. Uh-huh. Exactamente. Sí. Bien, vayamos por parte. Exactamente. Los demás están...
Digamos, si aplicamos Bubble-Paschen o el teorema de Morgan en forma gráfica a esta compuerta de acá, la transformación que obtenemos es esta que dibujé acá en azul. Entonces, si... Entonces, claro, se ve, ¿no? Este negador de acá me queda con este otro negador de acá. Entonces tengo en el mismo camino dos negadores. Y eso es, si uno aplica el teorema de la involución, recuerdan que B doblemente negado es igual a B, es como que esos dos negadores directamente no estén. Exactamente. Entonces, aplicando ahora si quiero escribir la ecuación de salida para este circuito, que por supuesto este circuito es exactamente igual que el de arriba, ¿cuál es la ecuación de salida para el circuito de abajo? Exactamente. Dijimos que los dos circuitos son exactamente los mismos, digamos, es decir, hacen lo mismo porque esta transformación que nosotros acabamos de aplicar es una transformación de igualdad. Bubble-Paschen nos permite modificar el circuito sin modificar su funcionamiento. Pero fíjense que como el problema nos pide encontrar la ecuación booleana para este circuito, si uno se da cuenta, si uno se aviva y aplica Bubble-Paschen a la compuerta del segundo nivel, y está perfecto que le hayan dicho de segundo nivel, después más adelante cuando veamos circuitos multiniveles justamente vamos a hacer explícita esta relación. Si uno aplica Bubble-Paschen a la compuerta del segundo nivel, el circuito con el que uno termina es mucho más fácil leer así a simple vista cuál es la ecuación de salida de ese circuito. En el circuito de arriba también lo podemos hacer, pero queda un poquitito más compleja. ¿Alguien se anima a ir dictándome cuál es la ecuación para el circuito de arriba? Ajá. ¿Y después? Todo esto negado, que es este negador de acá. Claro, las salidas se multiplican en el último AND y toda esa multiplicación va negada. Avísenme cuando se les actualice la pantalla. A ver, esperemos un ratito a que se actualice la pantalla porque me interesa, digamos, que vean lo que acabo de escribir, que puse la ecuación de lo que estaba describiendo su compañero. Pero bueno, fíjense cómo, digamos, la idea era cómo aplicando Bubble-Paschen a la compuerta del segundo nivel, uno puede encontrar la ecuación que describe ese circuito de una manera mucho más directa y más sencilla.
al circuito original también le pudimos encontrar cuál es la ecuación que gobierna o que describe este circuito. Pero nos costó un poquitito más, porque aparecen, digamos, al estar involucradas tantas negaciones, por ahí uno se puede perder colocando tantas rayitas, o por ahí sí, no sé si es tan directo, digamos, no sé si es tan natural escribir las ecuaciones, negarla, después negar una parte más grande de la expresión y después volver a negar, etcétera, etcétera. Queda un poquito más complicado. Bueno. ¿Pueden ver? Bien, lo que les decía justamente es que este negador de acá, de la compuerta del segundo nivel, es lo que hace aparecer esta barra grande acá arriba, justamente negando el producto de los productos parciales iniciales. A por B, todo eso negado. A ver, fíjense, ya que tenemos esa ecuación ahí. La ecuación era... Ya me olvidé. Era A por B negado más C por... Exactamente. Y igual a todo eso. Nosotros partimos del circuito y encontramos esa ecuación. Ahora, supongamos que partimos de esa ecuación y queremos aplicar el teorema de De Morgan a esa ecuación. ¿Cómo procederíamos? Recuerden, a ver, el teorema de De Morgan para... A ver, voy a checar esto así. Esto así. Bueno, recién no se me actualizaba la pantalla compartiendo un archivo. Ahora que... Pueden ver la tabla de los teoremas y la página en blanco. Ahí está. Bien, si nosotros queremos aplicar el teorema de De Morgan a la ecuación que tenemos acá, fíjense, compartí a la izquierda el teorema de De Morgan para que lo tengamos a mano, a la vista ahí, para que lo vayan, o mejor dicho, me vayan dictando cómo quedaría la ecuación reescrita aplicando el teorema de De Morgan. Es decir, recién aplicamos el teorema de De Morgan de manera gráfica. De manera gráfica el método se conoce como bubble parsing. Ahora apliquemos el teorema de Morgan de manera algebraica. Partiendo de la ecuación. Recién teníamos el circuito, aplicamos bubble parsing y encontramos la ecuación. Ahora partimos de la ecuación, apliquémoslo de manera algebraica y veamos a qué ecuación llegamos. Que por supuesto debería ser... Sí.
Ujú, ujú, ujú. Sí, exactamente, digamos, muy buena la pregunta. Yo creo que en general va a depender del problema. Fíjate, por ejemplo, Value Patching, lo que acabamos de aplicar recién, aplicamos solamente el procedimiento o el teorema a solo una parte del circuito, que era la parte del segundo nivel. Entonces, la primera cosa a remarcar, uno puede aplicar de manera parcial a la parte del circuito por ahí más complicada o más trambólica o más que uno necesite reescribir, lo puede hacer lo puede aplicar de manera parcial. Otra cosa igualmente válida es lo que vos decís. Yo puedo definir x como a por b negado y defino y, ya tengo y, z como c por d negado, entonces me va a quedar y igual a x más z, todo eso negado. Es totalmente válido. De hecho, resolvámoslo así. Reescribamos entonces esta ecuación de acá. Y igual a x más z, todo eso negado. Si aplicamos el teorema de De Morgan, fíjense que lo que tenemos que hacer es aplicar esta parte acá, es decir, el teorema 12 dual. Si uno aplica el teorema 12 dual, ¿qué es lo que tiene? Que esta ecuación yo la puedo reescribir de la siguiente manera. X negado, díctenme cómo sigue. ¿Cómo? No, sí, sí, ya escribí 4 líneas más. Eh, ¿Pareció? Bien. Entonces tenemos... Sí. No, me confundí. ¿Cómo era entonces la ecuación? Ajá, mira, gracias. Eh, bien. Entonces era y igual a por b todo negado por c por d todo negado. Así. Bien. Bueno, apliquemos el teorema de Morgan. Apliquémoslo de dos maneras distintas. A la ecuación original y después reemplazando, como tenía recién, definiendo dos variables auxiliares x y z. Tenemos que aplicar el teorema de De Morgan, el teorema 12 dual, que nos dice es... no, entonces, teorema 12 dual... El teorema 12, porque ahora la relación entre los dos términos es un producto. Yo me había confundido, había puesto una suma. Entonces, si aplicamos el teorema de Morgan, esto lo vamos a reescribir de la siguiente manera. A por b negado
todo eso negado, este producto se convierte en suma C por D negado, todo eso negado. Acá podemos aplicar el teorema de la involución. Entonces A por B negado, A por B doblemente negado es simplemente A por B más C por D doblemente negado es simplemente C por D. Entonces la ecuación original la puedo reescribir de esta manera. Fíjense que son las dos ecuaciones obviamente que encontramos cuando aplicamos el teorema de Morgan en forma gráfica. Habíamos aplicado bubble patching a la compuerta del segundo nivel y de esa manera escribimos de manera bastante directa esta ecuación y después aplicamos, mejor dicho, después ustedes me dictaron la ecuación del circuito original, que era esta de acá. Y ahora lo que hicimos fue partir de esta ecuación de acá y aplicando el teorema de De Morgan de manera algebraica llegamos a esta ecuación de acá. Díganme por favor que pueden verla, se les actualiza la pantalla. O al menos... ¿Cómo, perdón? Si podría intentar que... No, pero no hay problema, por favor, porque si no me avisan, yo supongo que todos pueden ver lo que estoy escribiendo y al final nadie puede ver lo que escribo. Exactamente. Bueno, no sé si creen que sea necesario resolver lo mismo, pero utilizando las variables auxiliares, como había hecho al principio, definiendo x y z. Bueno, lo hago rápido. Si yo me defino x... Sí. Se llega a lo mismo, se debería llegar a lo mismo, y si no se llega a lo mismo es porque en algún lugar metimos la pata, ¿no? Acá de nuevo puse... ¿Pudieron ver, digamos, cuál es el procedimiento que apliqué? Que es exactamente lo que me estaban diciendo. Bien. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Consulta? ¿Queda claro, más o menos claro, cómo aplicar el teorema de De Morgan y en qué consiste el teorema de Morgan y para qué se usa el teorema de Morgan? Bien. Bueno, ¿les parece si hacemos un breve recreo hasta las 18:50 y retomamos?
Ah, bueno, bueno, no hay problema. Bueno, entonces, hasta luego. Entonces, 18:50 retomamos y avanzamos un poco más como para recuperar la clase la semana pasada. ¿Está bien? Bien. ¿Seguimos? Sí. Ujú. Sí. Eh, uy. Bien. No, respecto a los criterios de evaluación, algo les había comentado, anticipado la primera clase. Eh, después lo voy a subir, después no, al finalizar la clase les voy a subir el reglamento para el que lo tengan a disposición. Creo que ya se los había dicho que sí los iba a subir y se me repasó. Les voy a subir el reglamento para que lo tengan a mano. Pero el criterio de evaluación van a constar, es la nota promedio entre dos exámenes, uno al final del primer cuatrimestre, otro al final del segundo cuatrimestre. Esto tiene una ponderación del 70% de la nota. No, perdón, del. No recuerdo si es. Pero es entre el 60 y el 70% de la nota final de la materia. Y el otro 30% se conforma con las notas de que obtengan en las tareas y en los trabajos prácticos. Es decir, la nota mínima para la nota mínima de promoción en los. Déjame que me fije. Bueno, después lo subo, porque no te quiero decir un numerito por otro. Pero no, creo que es el 75%. Disculpe, no me acuerdo. No me acuerdo. Te soy sincero, no me acuerdo porque se me mezclan los números con. Porque doy la misma materia en otra universidad y el reglamento es distinto. Eh, Terminamos la clase y le subo al aula para que tenga disponible cuál es el mecanismo de evaluación, cómo se calcula la nota final y cuáles son las notas mínimas que tienen que sacar tanto en las tareas como en los exámenes para poder promocionar y cuáles son, digamos, las condiciones generales de la materia. Discúlpenme por no haberlo hecho antes, pero pero no te quiero responder ahora para decirte una cosa cuando en realidad es otra. Después subo el documento y lo tienen ahí disponible. Pero es una suma ponderada entre las notas de los exámenes, de los trabajos prácticos y de las tareas. ¿Bien? Bueno. Bueno, habíamos quedado acá. Habíamos aplicado Bubble Plashing a la compuerta del segundo nivel para transformar ese circuito y encontrar de manera un poco más directa, más sencilla, la ecuación que describe ese circuito. Acá tenemos otro ejemplo. A ver, resolvamos o mejor dicho, díganme ustedes cómo podríamos aplicar Bubble Patching para transformar este circuito. Y supongamos que a esto le llamamos nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Para tener bien en claro sobre, digamos, de qué compuerta estamos hablando en cada instante.
Sí, digamos, el orden por el cual empecemos no es relevante. De hecho, tampoco es necesario que apliquemos el método a todo el circuito. Uno lo puede aplicar de manera parcial. O uno lo puede aplicar, por ejemplo, solamente al nivel 3, o solamente al nivel 2, o solamente al nivel 1. Digamos, no importa el orden en el que lo apliquemos, y tampoco importa si lo aplicamos de manera parcial a una parte particular del circuito. Sí, digamos, independientemente de, supongamos que lo queremos aplicar el método a todo el circuito, queremos reconvertir la totalidad del circuito. Y supongamos que empezamos desde la derecha hacia la izquierda como hicimos hoy. Digamos, lo que sí tenemos que tener presente es que uno tiene que partir de alguna burbuja. Porque el método consiste en desplazar burbujas, entonces uno tiene que partir de una burbuja. Entonces, a priori, uno que en todo caso que se vayan cancelando las burbujas entre sí. Sí. Bien, no siempre. Yo les mencioné que a veces es conveniente diseñar un circuito utilizando solo compuertas NAND. En ese caso no, en ese caso vamos a querer que nos quede la burbuja a la salida de la compuerta AND, porque nosotros queremos implementar el circuito utilizando compuertas NAND. En ese caso no. Pero en el caso en el que queríamos encontrar la ecuación del circuito, tal vez en ese caso sí, porque al hacer desaparecer los negadores, tal vez eso nos permita escribir de manera más directa la ecuación de ese circuito. Entonces, si aplicamos el método al nivel 3, ¿cómo podemos reescribir esta compuerta de acá? Esta burbuja la podemos... Exactamente. A la salida ese negador desaparece, esa burbuja desaparece y la pasamos hacia adelante. Entonces fíjense que esta burbuja acá se va a terminar cancelando con esta de acá. Y queda únicamente denegado. Exactamente. Entonces, si uno reescribe el circuito de manera parcial, perdón, sí, bien digo, quedaría esto. Acá entran A, B, acá entra C, y acá sí entra D negado. ¿Sí? Uh-huh. Sí, acá volvemos a separar y acá volvemos a separar. En realidad la transformación se puede seguir aplicando si uno quiere. No es que no se pueda hacer más. No, ahora simplemente estamos aplicando el método. Digamos, ¿para qué serviría? No sé para qué serviría. Digamos, simplemente para adquirir práctica con la aplicación gráfica del teorema de De Morgan. De hecho,
A ver, apliquémoslo, ya que queremos adquirir práctica con la aplicación gráfica del teorema de Morgan. Uno lo puede aplicar a los tres niveles. En el tercer nivel obtenemos lo que habíamos dicho recién. Perdón. Ese burbuja ahí no va. Obtenemos esto. Podés ir desde las salidas hacia las entradas. Bueno, puede ser. Lo que pasa que en estos circuitos suele darse que, fíjate que es como que se va achicando la cantidad de cables desde las entradas hacia las salidas. Entonces, si uno arranca desde las salidas, parte, digamos, de circuitos menos complejos o con menos cables y los va aplicando hacia atrás. Bueno, no sé. Eso es una opinión más que nada. En el segundo nivel podemos hacer exactamente lo mismo. Y en el tercer nivel hacemos lo mismo, pero la compuerta que nos queda va a ser una compuerta AND, con sus entradas negadas y las salidas sin negar. Pero sí. ¿En dónde? Lo que hice. No, lo que hice fue aplicar el método. ¿Cómo que cambia la simbología? Lo que hice fue aplicar el método a los tres niveles. Entonces inicialmente tenía una compuerta OR, NOR mejor dicho, y la transformé en una AND con sus dos entradas negadas. ¿Se ve o no? Entonces si vuelvo a reconectar todo, ¿qué es lo que tengo? Tengo ese circuito, ¿o no? Bien. Bueno, fíjate que acá, mirá. Sí. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo anular entre sí? Digamos, acá lo que yo podría hacer es esta burbuja, en vez de dibujarla acá, dibujarla acá. Y esta burbuja, en vez de dibujarla acá, dibujarla acá. ¿Eh? El circuito, digamos, el circuito es exactamente el mismo. Son diferentes formas de implementarlo. Digamos, no estoy diciendo que esta forma sea más conveniente que la original. O no estoy diciendo que aplicar el método a los tres niveles sea una regla que haya que cumplir siempre. No. Y lo que pasa es que tampoco para decirte cuál es el procedimiento más conveniente va a depender mucho del contexto del circuito que tengas. Por ejemplo, en el circuito que resolvimos primero, sí, es muy contexto dependiente la respuesta. Por ejemplo, en este ejemplo, digamos, es muy contexto dependiente y saber dónde y cómo aplicar la transformación depende también mucho de la pericia o de la práctica que tenga el diseñador o quien esté llevando a cabo esta transformación.
Acá nos dimos cuenta que aplicando la transformación solo al segundo nivel, perdón, nos permitía anular las dobles negaciones de manera tal de terminar con un circuito que no tenía ningún negador. Acá aplicamos la transformación y aparentemente nos complicó el circuito. ¿Está bien? Pero digamos, lo que uno tiene que tener es la pericia, digamos, de saber dónde, primero cómo y después dónde aplicar el método, la transformación, para tratar de conseguir alguna simplificación. Bueno, acá está resuelto igual, fíjense. Bueno. ¿Qué pasó acá? Son dos. Está bien. Acá no aplicó la transformación al segundo nivel, solamente al tercero y al primero. Por eso le aparecía esta doble simplificación acá de los negadores. Bien. Bien, veamos a continuación algunas reglas, digamos, algunas reglas que uno tiene que tratar de seguir a la hora de dibujar un circuito. Cuando digo dibujar, ya sea dibujar a mano, que es eso que vamos a hacer, digamos, o les voy a pedir poco en las tareas o en los trabajos prácticos, pero sí son reglas que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, cuando diseñamos un circuito en un simulador. ¿Está bien? ¿Cómo ubicamos los componentes? ¿Cuál sería la distribución ideal de los componentes? ¿Dónde deberíamos ubicar los cables? Etcétera, etcétera. Digamos, acá lo que se ve es una manera, es la manera estándar de, si ustedes ven un manual, un circuito diseñado bajo ciertos estándares, esta es la forma correcta de dibujarlo. El circuito está descrito por esta ecuación y la implementación circuital de esa ecuación es esta de acá. Por lo general, digamos, siempre y cuando sea posible, a veces el circuito va a ser no siempre es posible, digamos, cuando uno tiene, digamos, no siempre, de hecho no siempre es posible dibujar, tener un esquemático del circuito. A veces el circuito es tan complejo que uno necesita recurrir a otras herramientas. Pero siempre y cuando sea posible, ¿cuáles son las reglas que uno debería tratar de seguir? Primero, todas las variables uno tiene que tratar de ubicarlas arriba a la izquierda en el circuito esquemático, como en este caso acá. Y de ahí va tomando las conexiones y las compuertas las va ubicando comenzando desde arriba a la izquierda, va ubicando los componentes para abajo y se va desplazando hacia la derecha. Eso en términos generales es la forma de dónde ubicar las compuertas en un circuito digital, cuando uno dibuja o diseña el esquemático. ¿Está bien? Exactamente, exactamente. Si necesitamos, por ejemplo, tomar la señal A varias veces, no es lo más recomendable venir siempre acá y salir desde acá, salir desde acá, salir desde el mismo punto. Normalmente uno tiene que ser lo más prolijo posible. Quienes hayan hecho o visto dibujo técnico van a ver que esto sigue más o menos a grandes rasgos las mismas reglas que en el dibujo técnico. Primero, todos los trazos son rectos.
Es decir, ustedes no van a tener un cable dibujado de esta manera, así, con un segmento curvo. Los trazos son rectos, verticales u horizontales. Y lo más recomendable es que, bien como vos decías, es si necesito tomar la señal A en varios puntos, lo que me conviene es extender un trazo hasta acá y después tomarlo a la altura donde me convenga. Algunas otras recomendaciones, por ejemplo, respecto a algo que no mencioné, como dice acá, es así como las entradas se trata de ubicarlas a la izquierda arriba, las salidas se trata de ubicarlas a la derecha abajo. Bueno, esto es lo que decía, la ubicación de las compuertas, desde la izquierda hacia la derecha, segmentos, digamos, todo lo que sean cablecitos, en segmentos rectos, horizontales y verticales. Tratar de evitar, por ejemplo, tratar de evitar a toda costa segmentos curvos o segmentos diagonales. Algunas cosas, esto es súper importante, sobre todo si alguna vez les toca leer un diagrama, ya sea de un circuito digital, pero un diagrama eléctrico en general, si ese plano fue diseñado y dibujado de acuerdo a los estándares vigentes. Una conexión. Sí. En realidad no son normas IRAM. No son normas IRAM. Estas son normas. Perdón, las IRAM. Las IRAM son las argentinas, ¿verdad? Sí, estos en realidad sí, no son normas IRAM. Las IRAM sí. Perdón, las IRAM sí se rige bajo estos estándares, pero no son estándares de la IRAM. Estos son estándares de la IEEE y son estándares, si mal no recuerdo, también ISO. Pero sí, digamos, para responder a tu pregunta, las normas IRAM deberían seguir estos estándares. Respecto de las conexiones, digamos, toda conexión en T implica, mejor dicho, toda unión en T implica una conexión eléctrica, como en este caso acá. Viene un cablecito así de forma horizontal y sale uno así de forma vertical. Esto acá implica una conexión eléctrica, por más que no esté explícitamente marcado ahí con un puntito marcado. Sí, en la conexión en T puede resultar una obviedad, pero no está de más remarcarlo. En cambio, en la conexión en cruz, está bien, como en este caso acá, la conexión, para indicar una conexión, necesitamos indicarlo de manera explícita. En cambio, si tenemos dos cables que se cruzan, pero no tienen un puntito, digamos, no está indicada la conexión, entre esos dos cables no hay conexión eléctrica. Digamos, esto es súper importante tenerlo en claro, porque si uno lee esto e interpreta que estos dos cables están conectados eléctricamente, digamos, puede llegar a ser un desastre. Se ve, ¿no?, cuál es la relevancia de interpretar correctamente esto y esto. Sí. No, en realidad no. Digamos, mi intención es que estemos todos. Como somos poquitos, de nuevo, es tratar de ir en sintonía para que nadie se pierda nada. Decime, ¿sí? ¿Por qué?
Bien, en realidad no, sí, sí queda bastante más, pero bueno. eh, si les parece, dejamos... No, sí, bueno, está bien. Si les parece, dejamos acá por hoy y retomamos el martes que viene. Pero por favor, péguenle una revisada a todo lo que son los axiomas y teoremas del álgebra de Boole y con particular atención al teorema de Morgan. Retomamos la clase que viene con esto. ¿Está bien? Bueno, bueno. Nos vemos entonces el martes que viene. Bueno, listo. Hasta luego. Chau, chau. Sí. Ay. Con particular atención al teorema de Morgan. Sí. Listo. Nos vemos. Buen fin de semana. Chau, chau.